El tema de hoy es nuevamente ¿por qué sufrimos? Número 2 de la serie Pruebas y Sufrimientos. El domingo pasado dijimos que todos pasamos por periodos de sufrimiento. La mayoría enfrentamos situaciones dolorosas, adversas, inmanejables, irresolubles en un momento determinado de nuestra vida que nos llevan al borde de la desesperación. Y la pregunta es la misma: ¿por qué experimentamos eso? ¿Por qué sufrimos? Esta semana leí el testimonio de un pastor de Estados Unidos en un libro que me regaló pastor Marcos Smith. Y el testimonio dice así, escuche: el sábado 5 de septiembre se retiró a su estudio para prepararse para un casamiento. Repentinamente, mientras el pastor escribía, perdió el control de la mano. Llamó a su esposa y en pocos minutos había perdido el habla. Y todo el costado derecho estaba totalmente paralizado y no podía caminar. Resultó ser un derrame cerebral. Si hubiera seguido una fracción de tiempo más, hubiese sido fatal. Confiesa el pastor Alan Remda que sus reacciones a la enfermedad no fueron nada espirituales. Y él se preguntaba de esta manera: ¿por qué permitió Dios que esto ocurriera en una vida tan activa y cuando aparentemente todo estaba bien en su ministerio, en la iglesia? La iglesia estaba siendo bendecida con 2 cultos llenos el día domingo. Y la pregunta constante era: ¿por qué? ¿Por qué? El pastor Alan Remda confiesa que cayó en las profundidades de la desesperación y por días no hacía otra cosa más que llorar y llorar y llorar. No cuestionaba la habilidad de Dios, que podía realizar un milagro, pero siempre venía a su mente la pregunta: ¿tengo algún derecho de esperar que Dios revierta las leyes naturales simplemente en su propio beneficio? Y el pastor Alan continúa diciendo: me estaban atacando tremendamente toda clase de tentaciones que yo no había conocido en años. El diablo se aprovechó de su impotencia para lanzarle todo lo que podía: pensamientos pecaminosos, tentaciones de impureza, lenguaje obsceno. Todo eso era lo que experimentaba día a día. Eso lo escribió en el libro Mi más memorable encuentro con Dios. Y la pregunta es: ¿cómo nos afecta a nosotros el sufrimiento? ¿Qué habría hecho usted en el caso del pastor Alan, en que su cuerpo completamente se quedase paralizado? ¿Cómo reaccionaría usted? Hermanos, el asunto es que es muy fácil dar gracias a Dios cuando todo está bien, cuando la gente nos regala cosas, cuando estamos de fiesta en fiesta, cuando todo es apacible en la casa. Pero es impensable adorar o dar gracias cuando estamos sufriendo. Pensemos. Quisiera que por un momento usted pensara en la radical idea de que el sufrimiento sirve para un propósito más positivo. Y la clave está en que seamos capaces de entender los propósitos del sufrimiento. Porque si nosotros no logramos entender los propósitos del sufrimiento, nosotros vamos a caer en la trampa de la amargura, del deseo de la venganza, la ruptura de las relaciones. Y yo quiero plantearle esta mañana una lista de motivos por los cuales el sufrimiento
sí es una situación positiva para nuestra vida. Motivo número 1 del sufrimiento: Dios atrae nuestra atención. Ponga atención. Dios atrae su atención. Ese es el motivo número 1 positivo del sufrimiento. Cuando todo está bien en la vida, cuando todo marcha sobre ruedas de maravilla, usted casi no ora para darle gracias a Dios. Casi no lee la Biblia, no tiene tiempo, está trabajando, todo está brutal. Ya voy a leer, ya voy a orar. Y cuando todo va sobre ruedas, ni al culto quiere ir. Bueno, este domingo no voy a ir, de todas maneras, yo estoy bien con el Señor. Caemos en el terrible error de pensar que todo lo que está en nuestra vida y que lo manejamos muy bien es por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestros contactos, por nuestras amistades, y no porque Dios es quien está manejando el asunto. Lamentablemente, solo cuando las cosas van mal y las cargas de este mundo nos agobian, es que volvemos nuestra vista hacia Dios. Y Dios, que es amor, y Dios, que es misericordioso, y Dios, que es lleno de gracia, nos escribe: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Motivo número 2 del sufrimiento: demuestra que Dios nos ama. Todo padre entiende que la disciplina, los castigos impuestos a sus hijos es por su propio bien. Pero nosotros, cuando somos castigados, cuando somos disciplinados, cuando somos reprendidos, creemos que no es por nuestro bien. Siendo un niño me fui a vivir a Zacapa y vivía con una tía que era quien me cuidaba. Mercedes se llamaba. Ella me disciplinaba, ella me ponía a leer la Biblia, a repetir los versículos de memoria. Yo, por supuesto, no creía. Ella oraba por mí, me decía: un día tú vas a predicar el evangelio, vas a ir a otras partes del mundo a hablar de Cristo. Y yo me reía y decía: ¿cómo va a ser eso? A mí no me gustaba eso. A mí me gustaba andar festejando, viendo qué hacían mis primos, mis amigos. Yo lo que quería era divertirme, salir a gozar. Y ella no lo permitía. Ella no me dejaba salir ni con los amigos ni con los primos, argumentando que todo era por mi bien. Yo, por supuesto, no le creía. O sea, ¿cómo va a ser por mi bien si aquellos se andan dando la grande? Durante el tiempo en que ella me disciplinaba, yo me molestaba, me enojaba. Y tal cual niño caprichoso como ustedes y yo hoy grandes, vení, comer. No como, decía yo. Porque sí, nos acaba de hinchasear la mamá: vení, comer. No quiero comer, dice. ¿Va que sí? Pero vuelta de los años, mis amigos, de los 59 compañeros que yo tuve de estudio, 5 están vivos nada más. Todos están muertos. Y de otros amigos que yo tenía, la mayoría cayó en vicios, drogas. ¿Qué era lo que hacía mi tía? Mi tía lo que quería era que yo no sucumbiera en el vicio, en el fracaso. La disciplina, el sufrimiento, la prueba de Dios solo demuestra que Él nos ama. Y solo entonces logré entender que la disciplina que mi tía me ponía era para que yo no cayera en el fracaso.
Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Dios mismo nos está hablando que es tanto el amor que nos tiene que requiere, necesita disciplinarnos. El sufrimiento entonces es porque Dios demuestra que nos ama. Número 3. En el sufrimiento Dios conquista nuestro orgullo. En realidad Dios trata de moldear en nosotros un carácter a la imagen de Jesucristo. Y es el orgullo que normalmente no nos permite doblegar nuestro carácter rebelde, nuestro carácter venenoso, nuestro carácter vanidoso, nuestro carácter carnal. Nuestro orgullo no nos permite ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Y entonces no le dejamos triste, lamentablemente, otra opción a nuestro Señor y Salvador que disciplinarnos a través del sufrimiento para poder doblegar nuestro orgullo. Solo doblegados en el dolor y en el sufrimiento reconocemos nuestra gran necesidad de ayuda. Ahora, yo sé que alguno pensará que está viendo este video en las redes, o ustedes que están escuchando aquí, ¿no le parece un poco masoquista eso del sufrimiento? Que uno tiene que gozarse en el sufrimiento, gozarse en la disciplina. Hermanos, Dios no se goza en vernos sufrir. A Él le duele, a Él le lastima ver que usted sufre. El problema es que no le dejamos otra opción a Dios. Dios muchas veces nos envía alarmas, nos envía señales sobre que no hagamos tal o cual cosa, pero usted y yo somos soberbios, somos indolentes, somos insensibles. Dios nos habla, nos muestra, se manifiesta, y usted y yo, nuestro orgullo, no, eso no es para mí. Yo no tengo por qué andar en eso. Entonces Dios, con todo el dolor, necesita disciplinarnos, necesita doblegarnos. Y hermanos, escúcheme, yo sé que aquí hay muchas madrecitas, y muchas veces usted como madre tiene que corregir a cinchazos, a reglazos a un hijo, a una hija. Y yo sé que a la madre le duele. La madre dice, este no hace caso, y ella ¡pah!, le mete. Y después el niño está llorando, y después la nana con un sentimiento, la nana, ay, vení para acá, le duele más a la nana. Y hermanos, Dios es más amoroso que cualquier madre. Y si usted está sufriendo, a Dios le está doliendo. Porque el padre del hijo pródigo sabía dónde estaba su hijo, sabía cuál era el sufrimiento de su hijo, y todas las tardes salía a esperarlo. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios sufre si usted sufre, pero Él da mayor gracia. Y por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo
y huirá de vosotros. Santiago 4, 6 al 7. Hermanos, el deseo de Dios no es que nosotros suframos, es que necesita conquistar nuestro orgullo para ser doblegados y ser humildes. Motivo número 4 del sufrimiento: es un recordatorio de nuestras debilidades, y esto al final se convierte en una fortaleza. A primera vista es difícil comprender cómo una debilidad puede ser una fortaleza, pero al recordar mi debilidad me puede hacer fuerte. Y esto puede ser difícil de comprender en el ámbito material y terrenal y carnal, pero debemos recordar que nosotros vivimos en un mundo espiritual. Nosotros, aunque militamos en la carne, vivimos en el espíritu. Y nuestra fortaleza, nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Jesús no vino a salvar este mundo con espada, con hierro, con ejércitos, con cañones, con balas. Lo vino a salvar con humildad, con una actitud de servicio, con una actitud de sacrificio. Y escuchen lo que dice Pablo en la carta a los Corintios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, sufrimiento, un mensajero de Satanás que me abofetee, dolor, tragedia, angustia, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en los insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo Pablo? La grandeza, la fortaleza de esto está en saber soportar todo el sufrimiento, todas las pruebas, todos los problemas, todas las angustias, todas las persecuciones, todo el dolor. Usted se hace fuerte cuando reconoce su debilidad, cuando usted dice: ya no puedo, cuando usted se tira al suelo y le dice a Dios: ayúdame. Pero mientras usted diga: yo todavía aguanto, entonces Dios dice: ¿para qué lo ayudo? Si Él dice que aguanta. Si usted dice: yo puedo, no necesita ayuda. ¿O no ha visto usted? ¿Ha visto que unos están tirados y usted le tira la mano voluntaria? Yo puedo, dice, y no puede. Hermanos, debemos ser humildes y reconocer que somos débiles y que necesitamos la ayuda de Dios. Motivo número 5. En el sufrimiento, Dios purifica nuestra fe, hermanos. Tal como aprendimos el domingo pasado, el fuego nos ayuda a probar y a purificar los metales preciosos. Y el sufrimiento lo hace con la fe y con la vida espiritual. ¿Qué tan fuerte es aquella fe que ha resistido los más duros embates, comparada con aquella que se derrumbó ante la primera prueba? Solo en la prueba del sufrimiento sabremos qué tipo de fe tenemos. Solo en los momentos terribles de dolor, de enfermedad, de escasez, de estrechez, de soledad, de abandono, de persecución, de ataque, sabremos cuál es nuestra fe. Solo en el momento terrible usted va a saber cuál es su fe. Cuando Pablo y Silas estaban en la prisión,
y habían sido puestos injustamente, habían sido llevados al último cuarto más profundo de la prisión. Yo no sé cuántos han estado en cárceles, hermanos, pero estar en la cárcel es terrible. Y como me dijo una persona esta semana, entrar es fácil, salir es lo difícil. Entrar a la cárcel es fácil, hermanos, a menos que usted comprenda el propósito. Póngame atención. Pablo y Silas están en la cárcel y fueron puestos en el lugar más profundo, quizás un lugar lleno de porquería, de orines, de malos olores. Y ahí fueron puestos en un cepo. ¿Sabe qué es un cepo? Estaban puestos en una cosa de madera de pies y manos. No se podían mover. Los habían azotado. Un dolor terrible en la espalda. Quizá no podía ni rascarse. No podía ni sobarse del dolor, de su lamento. ¿Y sabe qué hace Pablo y Silas? Se pusieron a cantar salmos al Señor en la madrugada. Y cantando salmos al Señor estaban cuando vino un terremoto, hermanos. Un terremoto que los liberó a ellos y al propio carcelero que estaba en una cárcel más grande, en una cárcel de amargura, en una prisión de dolor, de tragedia. ¿Y usted y yo qué hacemos? Solo en ese momento vamos a saber de qué estamos hechos y si somos capaces de soportar el sufrimiento, si maldeciremos o alabaremos, si adoraremos o maldeciremos y rechazaremos. Mire lo que dice Pablo: por lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. Motivo número 6 del sufrimiento: Dios prueba nuestra obra, o como usted le quiera llamar, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra vida espiritual, es necesario que sea probada. La obra que no permanece luego de cierto sufrimiento, muy probable es que está basada en fuerzas, emociones, valores humanos. Cuando las obras, el servicio, el ministerio que yo realizo está basado en carnalidad, en límites humanos, no puede trascender este mundo. Lo más probable es que se va a destruir. Y esto no es lo negativo. Por el contrario, el que las obras, el servicio, el ministerio que usted haga ahora sea probado con fuego mismo, con pruebas, con persecución, con tragedias, con angustias, con dolor, es para que usted pueda comprender que necesita tener frutos dignos y que el Señor en su misericordia nos permita enmendar nuestros errores, porque usted y yo tenemos errores, usted y yo tenemos cualidades negativas que no se las hemos rendido al Señor. Usted y yo tenemos que sembrar en el Espíritu. Usted y yo tenemos que amar en el Espíritu y no en la carne. Usted y yo tenemos que servir en el Espíritu
que nos demos en el Espíritu, que nuestras obras no sean de vanidad, que nuestras obras no sean para que las miren otros, que no seamos vanagloriosos, que no sea nuestro orgullo, que no sea nuestro carácter, que no seamos nosotros exhibiéndonos, porque eso va a agarrar fuego. Y debemos suplicarle a Dios que ministre en nosotros un espíritu de servicio, que ministre en nosotros un espíritu de humildad, que ministre en nosotros un espíritu de gratitud. Recuerde que el sufrimiento del pueblo de Israel en todo el desierto no les permitió entrar a la tierra prometida, porque no tuvieron un espíritu de gratitud, no tuvieron un espíritu de humildad, no tuvieron un espíritu de servicio. Y hermanos, cuando uno lee la palabra santa, la palabra gloriosa de Dios, Él tiene una queja contra Israel. Le dice: ¿acaso vosotros me diste un solo sacrificio mientras estuviste en el desierto? ¿Acaso no le diste ofrendas de oro a los Baales? Jamás me diste una sola ofrenda a mí, dice el Señor. Hermanos, qué triste. Qué triste que el Señor se tenga que quejar de su pueblo, el pueblo que Él había sacado de la esclavitud, del terror, de la angustia. No tuvieron gratitud. Debemos pedirle al Señor, hermanos, con humildad todos, desde su pastor hasta el más pequeño ministre aquí, un espíritu de servicio, que Dios ministre un espíritu de devoción. ¿Por qué, pastor? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. 1 Corintios 3:13. Motivo número 7 del sufrimiento. Con el sufrimiento Dios escoge sus amistades. Pastor, yo escojo mis amigos. En el sufrimiento Dios se las escoge, papá. ¿Por qué, pastor? Escuche esto. Cuando todo marcha bien, a usted le sobran los amigos. Cuando usted tiene recursos, le sobra quien le sobe la leva y le diga lo maravilloso y lindo que es usted. Pero cuando todo empieza a desboronarse en su vida, entonces ahí usted empieza a ver quién es realmente su amigo, su amiga, su verdadero carnal. ¿Sí o no? Cuando usted no tiene dinero, es un pelado de droga. Pero cuando usted tiene dinero, es don Firulais el potente. ¿Ah, que sí? Cuando tenemos, sobran los amigos. Cuando no tenemos, sobran los enemigos. Los verdaderos amigos se conocen en la desgracia, en la cárcel y en el hospital, hermanos. Por eso es que Dios en el sufrimiento realmente le pone quiénes son sus amigos. Amén. Amén. ¿Y sabe qué dice la Biblia para eso? ¿Sabe qué dice la Biblia? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17. Y la última, hermanos, el último ¿podemos motivo, ver el sufrimiento de diferente forma o no? El sufrimiento también es bueno, hermanos. Las viejitas de antes en Guatemala decían que las penas con pan son buenas, decían. ¿A que sí? Pues sí, si no había otra cosa que comer, hermanos. El dicho dicen que en Guatemala en todas las casas hay por lo menos pan, aunque no hay otra cosa, ¿va? Pero quiere un panito, le dicen, ¿va que sí? Hacia adelante ni a huicha. Y ahí va la huicha para adentro a hartarse el café con pan. ¿Va que sí? Número 8 y último, motivo número 8 del sufrimiento.
Este es bonito, hermanos. Nos capacita para consolar a otros. Mire lo que dice esto. Quienes han sobrellevado una fuerte crisis están mucho mejor capacitados para comprender a quienes les toca pasar por situaciones difíciles. Hace poco aquí mismo, no más de 10, 15 días, hermanos, tuvimos una reunión de trabajo y una hermana ahí en el grupo evidentemente está amargada, llena de amargura, de rencor, de dolor, de tragedia. Y una hermana se levantó y dijo, démosle una oportunidad, porque ella está amargada y yo tuve la misma amargura de ella y por eso la puedo entender, dijo. La persona que ha experimentado el dolor es más comprensiva con el que sufre. Y escuche esto, hermano. Esto es del Señor. Esto es del Señor. La persona que es espiritual es más sensible al dolor de la persona. La persona que pierde sensibilidad espiritual no discierne el dolor de la otra persona. ¿Dónde está eso, pastor? Elí. ¿Recuerda cuando Ana está llorando en el templo? Ella está llorando por un hijo, por un bebé. Y Elí, ¿qué cree? Digiere tu borrachera, le dice. Ni siquiera discernió que era una mujer que estaba en dolor. Hermano, cuando usted y yo perdemos sensibilidad espiritual, nos importa poco el dolor de otra persona. Cuando usted es insensible a otra persona, revise su vida espiritual, hermano. Que esa persona le pasó porque es malo. Revise su vida espiritual. Bueno, tuvo que le pasar, esa vieja es mala. Revise su vida espiritual. Revise. Usted y yo somos llamados a ser sensibles al dolor espiritual. ¿Por qué? Porque entonces Dios lo va a tener que pasar por el sufrimiento para que usted entienda lo que es sufrir. Mire lo que dice Pablo otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abunda en nosotros las aflicciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 Corintios capítulo 1, 3 al 5. Permítanme concluir este día con el final de la historia del pastor que le dio el derrame. ¿Qué fue lo que ocurrió después con él? Narra él en el libro y dice esto: después de semanas de desesperación, un día le clamé a Dios: oh Señor, líbrame de este ataque del diablo. Preferiría estar en el cielo que quedarme aquí y saber que lo último que va a ver mi familia y va a recordar por toda la vida es la figura de un hombre vegetando. Por primera vez en meses el Señor se me acercó. No tuve una visión de Él, sino que vino a mi corazón una convicción profunda de que Él me decía: estás equivocado. El diablo no tiene nada que ver en esto. Soy yo, tu Salvador, que ha permitido esta experiencia en tu vida para enseñarte dos cosas. Primero, tú, esa persona con pensamientos pecaminosos, tentaciones, será siempre el mismo, pero por mi gracia eres salvo.
Nunca fue mi intención hacerte una mejor persona. En segundo lugar, quiero reemplazarte conmigo mismo si solo dejas que yo sea Dios dentro de tu corazón y admites que eres un completo fracaso y que lo único bueno que hay en ti se llama Jesucristo. Dice él, la verdad es que hasta ese momento conocía en teoría a Dios, pero nunca lo había experimentado tan profundamente. Alan Redknapp, pastor de una iglesia en Estados Unidos. Ahora recuerde a Job. Cuando finalmente está terminando el libro de Job y Job tiene un encuentro personal con Dios. Dios en el principio del libro dice que Dios era un varón perfecto y santo. Pero Job, en medio de su dolor, de su tragedia, maldice el día que nació, dice, maldito el día que yo vine al mundo. ¿Por qué no morí yo en la placenta de mi mamá? Así dice Job. Pero cuando ya entiende y está cara a cara con Dios, Job dice una cosa tremenda, hermanos. De oídas te conocía, dice. Hermanos y hermanas, en el sufrimiento es cuando conocemos a Dios. El sufrimiento no nos redime por sí mismo, pero el sufrimiento nos enseña a valorar quiénes somos nosotros y quién es Dios en nuestra vida. Y déjeme decirle una última cosa. El 14 de enero del 2011, yo estaba terriblemente enfermo y yo le dije esa noche al Señor, llévame, ya no quiero vivir. Yo había caído en una profunda depresión. Estaba tan deprimido, tan enfermo que yo me quería morir. Y le dije al Señor, llévame esta misma noche. No quiero amanecer. No tiene sentido ya para mí la vida. 14 de enero del 2011, hermanos. Y ahí estaba yo tirado a la orilla de mi cama. Y Dios me habló a mi corazón. Por eso entiendo a este pastor cuando él está escribiendo. Porque Dios me dijo, no vas a morir aún. Tengo un plan para ti. Pero debiste haber perdonado a quien te lastimó, a quien te hizo daño. No te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. Hermano, yo no sé si usted está pasando por un dolor, por una tragedia. Deje que Dios sea Dios en su corazón. Deje que Dios sea Dios en su corazón. No siga siendo Dios usted. No quiera usted componer las cosas de este mundo con su carácter, con su vida, con su fuerza, porque no lo va a lograr. Deje que Dios sea Dios en su corazón. Acepte que en usted no hay nada bueno, que lo único bueno que hay dentro de su corazón se llama Jesucristo. Amén. Lo único. Amén. Si usted está sufriendo y no tiene a Cristo en su corazón, entréguele su corazón a Cristo hoy. Venga Jesús. Venga Jesús. Venga Jesús. Entréguele su vida. Entréguele su corazón.